Sí, se escucha bien. Sí. Muy bien. Vamos a continuar con el contenido de nuestro curso, y en la clase anterior del día de miércoles ustedes recuerdan que vimos lo relativo a la acción procesal, y vimos básicamente que la acción procesal es poner en movimiento el sistema de justicia para la resolución de un conflicto, y es a través de la demanda, del escrito de demanda, la solicitud que el órgano jurisdiccional conozca en relación a un litigio que existe entre dos personas particulares, o puede ser también entre un particular y alguna dependencia del Estado. El día de hoy vamos a estudiar lo relativo a la pretensión procesal. Y nos vamos a dar cuenta que la acción, la petición y la pretensión son tres conceptos que están íntimamente relacionados, pero cada uno de ellos tiene su propia definición, su propia aplicación y su propio uso dentro de la rama del derecho. Soemia Dinora dice que no escucha bien. ¿Los demás me escuchan bien? Sí, licenciado. Sí, el audio de Soemia el que está fallando. Entonces, el día de hoy pues nos vamos a adentrar a conocer un poquito la definición de estos tres conceptos y cuándo es que se aplica cada uno de ellos. Aparentemente, petición, acción y pretensión son conceptos similares, o algunas veces se utilizan como sinónimos. De manera general, pues, si no nos adentramos a estudiar cada uno de estos conceptos, nos vamos a dar cuenta que la diferencia entre estos conceptos es muy leve o muy imperceptible. Pero ya en el ámbito de lo jurídico, cuando empezamos a ver la definición, el uso, la aplicación de cada uno de estos conceptos, vamos a darnos cuenta que cada uno tiene su propia particularidad. Cada uno se utiliza en un momento procesal. Lo único que vamos a encontrar en común dentro de estos tres conceptos es que están íntimamente relacionados dentro de la teoría del proceso o del derecho procesal per se. Entonces, tenemos que poner bastante atención para que encontremos sentido y sobre todo la diferencia en la aplicación de cada uno de estos conceptos. En la clase anterior vimos que el derecho de petición es un derecho que está regulado en la propia Constitución Política de la República de Guatemala. Y la definición de petición la podemos definir como, en primer lugar, que es un acto voluntario. ¿Por qué? Porque el hecho que nosotros demandemos la intervención de una dependencia administrativa o de un órgano jurisdiccional está íntimamente relacionado con el poder de decisión o la voluntad nuestra como seres humanos. ¿Quiénes son los que pueden realizar este acto voluntario? Pues todos los sujetos de derecho. ¿Cuáles son los sujetos de derecho? Ya hemos estudiado que los sujetos de derecho se dividen en individuales o colectivos, o individuales o personas jurídicas. ¿Qué es lo que motiva a una persona a acudir ante un órgano jurisdiccional o una dependencia administrativa? Pues está relacionado con la necesidad de carácter social, independientemente de cuál sea esa necesidad, para que una autoridad pública
nos dé respuesta. Pero esta petición debe tener uno de los principios de derecho, que es la congruencia. ¿Por qué decimos que debe ser congruente? Porque, en primer lugar, la petición que realicemos ante la dependencia administrativa o el órgano jurisdiccional debe estar motivado por la lógica y por la aplicabilidad. ¿A qué nos referimos por la lógica y la aplicabilidad? Que tiene que ser una demanda, en primer lugar, que esté regulada en la ley, que es esa dependencia la que está obligada a resolvernos. Y tiene que haber congruencia, porque esa solicitud, ese acto voluntario que nosotros vamos a presentar ante esta dependencia tiene que estar relacionado con la actividad que constitucionalmente o por mandato o de ley ordinaria le corresponda realizar a esa dependencia. Muy bien, los que tienen problema con el sonido, revisen su equipo, porque yo creo que la mayoría escuchan bastante bien. Ya vimos esa situación. Entonces, continuar. En la clase anterior también vimos cuál es el fundamento legal de el derecho de petición, y hablamos específicamente de dos artículos constitucionales, que es el artículo 28 y el artículo 29. Es decir, como habitantes de la República de Guatemala, tenemos ese derecho de solicitar que una dependencia satisfaga una necesidad que está obligada a proveernos. Entonces decíamos que, de acuerdo al artículo 28 de la Constitución, establece que todos los habitantes de la República de Guatemala tienen el derecho a dirigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad, la que está obligada a resolverlas de conformidad con la ley. Obviamente, este derecho de petición, por ser parte de la ciencia del derecho, pues tiene un orden establecido. Este derecho tiene una forma en que debe plantearse, porque no pierdan de vista que cuando hablamos de derecho, hablamos de orden, hablamos de una ciencia que tiene que seguir una serie de pasos ordenados y concatenados para que puedan resolvernos. Es decir, hay algunas peticiones que deben llenar algunos requisitos formales un poco más marcados, y otras peticiones que se pueden hacer sin mayor formalismo. Está obligada una dependencia administrativa y un órgano jurisdiccional a resolver esa petición que nosotros realicemos, pues de acuerdo a la ley constitucional y de acuerdo a la ley específica de cada materia, sí está obligada a resolver. Si nosotros planteamos una demanda administrativa ante una dependencia administrativa, ellos tienen un término para resolver, el cual no podrá exceder de 30 días. Es decir, estas dependencias tienen 30 días para dar respuesta a la solicitud que nosotros realicemos. Pero recordemos que en la administración pública, a veces, por la cantidad de solicitudes que realiza el grueso de la población a cada una de las dependencias, en alguna oportunidad no nos van a responder por cualquier circunstancia, porque nuestra solicitud se traspapeló, porque hay un atraso debido a la alta demanda de solicitudes, o en algunos casos porque simplemente no nos quieren responder.
Pero en esas situaciones, pues la misma ley es la que nos da la salida y la ley es la que nos dice qué debemos hacer, porque si no nos responden, no podemos quedarnos de brazos cruzados, porque si estamos haciéndoles una solicitud es porque queremos que ellos satisfagan o nos den respuesta al planteamiento que les estamos realizando. Entonces, cuando las peticiones y trámites que realicemos ante una autoridad administrativa no sean resueltos en el término que la ley establece, es decir, cuando se agote la vía administrativa correspondiente o cuando las peticiones no sean admitidas para su trámite, procede una acción de amparo. Esto de conformidad al artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, porque en estos casos se da lo que se conoce como silencio administrativo. ¿Y cuál es el silencio administrativo? Pues lo podemos resumir como la no respuesta a la solicitud que nosotros realicemos a una dependencia, ya sea para que le den trámite a nuestra solicitud o para que nos respondan el fondo de un asunto, porque va a haber situaciones en las que primero nuestra solicitud tiene que ser admitida para su trámite, es decir, que cumpla los requisitos formales para que ellos puedan entrar a conocer. Puede ser en alguna oportunidad que nos rechacen nuestra petición y la respuesta es que no se admite porque no es la dependencia encargada de resolver la situación que nosotros estamos planteando. O, como lo mencionamos en la clase anterior, puede ser que nos pongan un previo, como les expliqué en la clase pasada, es subsanar algún error de forma para que la autoridad pueda conocer nuestra petición administrativa o nuestra demanda judicial. Ahora, si a pesar de que nosotros cumplimos con todos los requisitos o simplemente que la dependencia nunca nos dio respuesta si se admitía para su trámite nuestra petición, entonces en esos casos, por el silencio administrativo, cuando hablamos de materia administrativa, procede una acción de amparo, exhibición personal, procede una acción de amparo que está regulada en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. ¿Por qué una acción de amparo? Porque el amparo lo que busca es evitar que se vulnere el derecho de un ciudadano. Y en este caso, si no nos dan respuesta, se estaría vulnerando el derecho de petición que la misma Constitución establece tenemos todos los guatemaltecos. ¿Estamos claros hasta dónde vamos? ¿Qué es la petición? Muy bien. Licenciado, muchas gracias. Mira, licenciado, con una preguntita, unos compañeros están intentando ingresar de qué ratos, pero dice que no pueden. Ya les dijimos que entren desde el Classroom, desde el link, pero por alguna razón, o no sé si por la hora, ya no se les permite ingresar. Bueno, yo no estoy dando ingreso, pero miren, esto para todos, yo lo que sí les recomiendo que ingresen, por eso damos media hora de gracia, que ingresemos a más tardar a las 6, porque el hecho de que estén intentando entrar, pues interrumpe tanto a su servidor como a ustedes. Entonces vamos a tratar de preguntar qué está pasando, pero por norma general vamos a dejar establecido que después de las 6 ya no vamos a dar ingreso, porque si no se crea un poco de desorden. Y por el respeto a quienes de ustedes se conectan a tiempo, pues yo creo que no es adecuado que se esté interrumpiendo la clase, porque al final perdemos el sentido de la clase cuando ingresamos a la mitad. Sí, Héctor Tuche. Licenciado, buenas noches. ¿Usted podría regresar la diapositiva? Dice que tengo una duda. Ajá. Usted hablaba de la petición.
Si no es resuelta, entonces tenemos el derecho de proceder al amparo. Eso es lo que yo entiendo. Si no es resuelta, en el tiempo, si no estoy mal, son 30 días, licenciado. Sí, correcto. Está bien. Gracias, le agradezco. Muy bien. Ahora, tengo que aclarar acá que cuando hablamos de silencio administrativo o que no nos resuelvan, es porque no hubo respuesta. No aplica en el caso que la petición que nosotros realicemos, la respuesta no sea favorable a nuestros intereses. Esa es otra situación. Si la respuesta que nos da la dependencia o el órgano jurisdiccional no es favorable a nuestra dependencia, pues hay otro tipo de remedios procesales que se deben aplicar. Cuando hablamos de silencio administrativo, básicamente es que no recibimos respuesta de la dependencia. Ahora veamos un poquito más a fondo el concepto de acción, que pues lo estudiamos la semana pasada. Y la acción, para ampliar lo que vimos en la clase anterior y como complemento de la presentación que les vamos a subir, pues la acción dijimos que es un concepto que va a estar vinculado a los conceptos de jurisdicción, de Estado, de norma jurídica y de sujetos de derecho. ¿Por qué la acción está vinculada al tema de jurisdicción? Porque ya estudiamos que jurisdicción es ese poder que confiere el Estado. Ahora sí ya vamos a pasar al área jurisdiccional, ese poder que concede el Estado para que los juzgados, ya vimos la categoría de los juzgados, juzgados de paz, de instancias, salas de apelaciones y la propia Corte Suprema de Justicia, resuelvan conflictos que se da entre particulares, y ellos son un tercero, pero un tercero que dijimos tiene que ser imparcial. Entonces, cuando hablamos de jurisdicción, estamos hablando que el Estado está facultando para que estos órganos jurisdiccionales, de acuerdo al análisis legal, al análisis fáctico y al análisis probatorio que realicen del caso, digan a quién le asiste la razón en el conflicto que ha sido sometido a su consideración, y por ende debe de ser de cumplimiento obligatorio cuando se resuelva. De esa cuenta, en la clase anterior vimos también que cuando se llega finalmente a una sentencia, que es la culminación de un proceso, sigue la fase de ejecución, y son órganos que también tienen la facultad y el poder de velar porque lo resuelto en una sentencia se le dé cumplimiento. ¿Por qué hablamos de Estado? Porque ya vimos que en teoría del proceso y en derecho procesal, su naturaleza jurídica es pública. Pública porque independientemente que conozca de conflictos entre particulares, siempre va a estar vinculado el Estado a través de los órganos jurisdiccionales, y eso es materia constitucional, porque es la propia Constitución la que regula todo lo relativo al organismo judicial. Ahí establece cuál es su función, quién es su autoridad superior, cómo está compuesto y cómo debe delegar la competencia, y toda esta situación ya la complementa la propia ley del organismo judicial, en donde se establece cuál es la función de los juzgados dentro de su función de conocimiento de conflictos de la ciudadanía. Está vinculada la acción a norma jurídica porque cuando ponemos en movimiento un órgano jurisdiccional, tiene que estar establecido en ley que el litigio que estamos poniendo en conocimiento del órgano jurisdiccional tenga el principio de legalidad. Y ya vimos que el principio de legalidad no es otra cosa que el fundamento sobre el cual va a actuar el ciudadano, es decir, que haya una norma
que previamente regule la actividad de litigio que nosotros estamos poniendo en consideración. Y también está vinculado con los sujetos de derecho, porque aquí vamos a entrar al campo de quienes tenemos esa facultad para accionar ante un órgano jurisdiccional. Y en esos casos estamos hablando de la capacidad. Más adelante vamos a ver qué tipo de capacidad existe y qué pasa o quién representa a aquellas personas que jurídicamente han sido declaradas incapaces. Y la acción, pues obviamente proviene del incumplimiento del deber jurídico por acción u omisión del mismo. ¿A qué nos referimos? Que cuando estamos planteando un conflicto o un litigio ante un órgano jurisdiccional, es porque la persona a quien nosotros estamos demandando ha incumplido lo que se había establecido en un pacto, en un contrato o en un acuerdo, independientemente de la materia de que se trate. Les voy a pedir que me den 2 minutos, no se van a desconectar ni se van a desconcentrar, y en 2 minutos vamos a continuar. Solo voy a atender aquí una situación. Dele, licenciado, tranquilo. Muy bien, gracias por la espera. Vamos a continuar entonces y ya vimos a qué conceptos está vinculada la acción. Está vinculado al concepto de jurisdicción, Estado, norma jurídica y sujetos de derecho, y ya explicamos las razones por las cuales existe dicha vinculación. También en esta diapositiva está una definición del autor Eduardo García Maínez. Esta es importante que la estudiemos porque de una manera sencilla nos explica qué es la acción o la acción procesal. Y dice el autor Eduardo García Maínez, que acción es la facultad de pedir a los órganos jurisdiccionales. Recuerden siempre, órganos jurisdiccionales, hablamos juzgados de cualquier categoría. La aplicación de las normas jurídicas a casos concretos, es decir, que estén regulados en la ley, ya sea con el propósito de esclarecer una situación jurídica dudosa, ya el de declarar la existencia de una obligación en caso sea necesario hacerla efectiva. Entonces, cuando hablamos de acción es porque estamos diciéndole a un órgano jurisdiccional o a un juzgado que esclarezca una situación en la cual existe duda, y esa duda genera el conflicto.
quién tiene la razón, a quién le asiste la razón. Recordemos que en toda situación que se suscita entre los seres humanos, siempre vamos a escuchar dos versiones. Cada uno va a tener sus propias posturas, cada uno va a tener su propio criterio y de acuerdo al contexto de la situación va a considerar que es él a quien se le debe dar la razón. Entonces, uno de los primeros presupuestos que se dan a conocer a un juzgado es para que esclarezca una situación jurídica dudosa. ¿Y de qué manera lo va a resolver? Pues obviamente con los medios de convicción o con la prueba que se va a generar durante el proceso. Aquí debemos de hacer una aclaratoria que no en todos los casos vamos a llegar a una sentencia. De acuerdo al tipo de conflicto, al tipo de litigio que pongamos en consideración de un órgano jurisdiccional, en algunos casos se va a dar alguna situación en donde el órgano jurisdiccional no va a entrar a conocer el fondo del asunto. Y en la clase siguiente creo que nos toca ese tema, es porque hay unas excepciones. Y cuando hablamos de excepciones, estamos hablando de excepciones jurídicas, las cuales son el primer filtro que va a tener el juzgado o que va a poner en conocimiento la parte demandada para que no se conozca el fondo del asunto. Ahí pedían un ejemplo. Voy a dar uno así pequeñito porque las excepciones es un tema completo que vamos a desarrollar en la siguiente clase. Por ejemplo, está una excepción de litis pendencia, es decir, que hay un litigio previo a resolver. ¿En qué caso se puede dar? Si se presenta una denuncia penal, el denunciado puede presentar una excepción de litis pendencia. Aquí quiere decir un litigio que está pendiente de resolver y puede ser que la den con lugar porque la denuncia que él está interponiendo ya es de conocimiento, por ejemplo, de un juzgado civil. Entonces, el criterio es, mientras no se resuelva la situación civil, porque a esa materia corresponde, no puede entrar a conocer el derecho penal. Pero ese es solo uno de los ejemplos porque hay diferentes tipos de excepciones. Por ejemplo, la excepción de falta de personalidad, de falta de capacidad, pero esas las vamos a ver, si no mal recuerdo, en la clase siguiente. Entonces, el primer presupuesto, decíamos, es que el órgano jurisdiccional aclare una situación dudosa. Y el segundo presupuesto, de acuerdo a García Maínez, es declarar la existencia de una obligación. ¿De qué caso estamos hablando? Por ejemplo, en la clase anterior mencionábamos un juicio de alimentos, un juicio en donde se pone en conocimiento de un juez que un progenitor no está cumpliendo con la obligación de alimentar a sus hijos, es decir, no está proveyendo los medios económicos necesarios para que ese niño tenga derecho a alimentos, salud, vivienda, educación. Entonces, en esos casos, el juez va a declarar la existencia de una obligación. ¿Y cuál es esa obligación? Pues el deber legal que tenemos los padres de proveer todo lo que nuestros hijos necesiten para que se puedan desarrollar en un ambiente apropiado y que llene todos los requerimientos que un ser humano necesita para crecer y desarrollarse de una manera integral. Aquí ustedes tienen otra definición de acción. Esta es de Eduardo Couture y él define la acción como el poder jurídico
que tiene el sujeto de derecho. ¿Quiénes somos sujetos de derecho? Pues todos los ciudadanos. Es ese poder jurídico porque la ley nos autoriza para que nosotros acudamos a un órgano jurisdiccional para que ellos intervengan o para reclamar, les dice el autor, la solución de un conflicto de intereses. Y esta definición es bastante aceptada porque en todo conflicto que se pone a consideración de un órgano jurisdiccional, pues ellos van a resolver intereses de las partes. ¿Cuáles son esos intereses? Pues la postura que beneficia a cada uno de los sujetos, que está vinculado con los que les mencionaba hace un momento. En la versión que existe en todo conflicto, siempre va a haber dos posturas, y eso es lo que va a entrar a conocer el juez como un tercero independiente en el asunto. Por eso dijimos que al inicio de este curso que los jueces deben de ser imparciales, es decir, no estar a favor, deben de ser imparciales, no tener interés en el asunto. Y hay otra palabra que se llama impartial con T, que es no ser parte del proceso, porque ellos, su función es autónoma, sin interés de ningún tipo, más que darle la razón a quien legalmente le asiste. Los fundamentos de la acción, de acuerdo al autor Máximo Pacheco, son estos. ¿Por qué es necesario iniciar una acción? ¿Por qué es necesario que un órgano jurisdiccional entre a conocer conflictos de otros? Primero, porque en el Estado de Derecho, como sucede en Guatemala, cuando hablamos de Estado de Derecho, es aquel Estado en donde nos regimos por un ordenamiento jurídico. En el Estado de Derecho, la violencia privada se transforma en petición ante la autoridad. En aquellos, en la antigüedad, cuando no existía Estado de Derecho y los conflictos se resolvían a través de la violencia, o en los estados fallidos en donde no existe respeto a la normativa o simplemente no tienen normativa, porque aún hay países que son estados que han sido declarados estados fallidos, pues los conflictos se resuelven a través de la violencia y siempre ha imperado la ley de lo más fuerte. Pero para evitar que eso suceda, es que en los estados de derecho lo que corresponde es plantear una acción para que a través de los mecanismos legales previamente establecidos, el Estado logre esa convivencia pacífica. Porque imaginémonos qué pasaría si no existieran los órganos jurisdiccionales ante quien nosotros pudiéramos plantearle la solución de un conflicto. Viviríamos en una violencia constante porque, por ejemplo, si habíamos hecho un contrato para que nos entregara X o Y artículo y nosotros ya lo pagamos y no cumple, si no hubiera alguna forma, un poder coercitivo estatal que obligara a esa persona a cumplir, pues lo lógico es que se acudiera a la violencia, a exigirle que cumpla, pero eso generaría caos, desorden e intranquilidad. Y recordemos que el Estado está organizado para proveernos lo contrario, que vivamos en paz, en armonía y que los conflictos se resuelvan de una manera armoniosa. No siempre un conflicto tiene que ser una pelea a muerte. Cuando hablamos de resolver un conflicto de manera armoniosa, es seguir los canales legales establecidos. Y el otro fundamento de la acción, según el autor Máximo Pacheco, es que esa petición que se realiza ante la autoridad constituye un poder jurídico para el individuo. Efectivamente, esa acción, ese derecho que nosotros tenemos de petición para cada ciudadano se convierte en un poder jurídico, porque nos faculta para que nosotros exijamos el cumplimiento de nuestros derechos o que
otra persona cumpla con una obligación que tiene hacia nosotros, pero es el medio necesario, ese poder jurídico es el medio necesario para que entre a conocerlo un órgano jurisdiccional o que nosotros obtengamos la prestación de la jurisdicción. Y por último, en relación a la acción, otro de los fundamentos, dice este autor Máximo Pacheco, que el poder jurídico de acudir ante la autoridad no puede ser quitado a nadie. Prohibida la justicia por mano propia, es evidente que debe darse a todo sujeto de derecho la facultad de obtenerlo por mano de la autoridad. Privarle de una y otra sería negarle la justicia misma. ¿Qué quiere decir? El principio de igualdad que tenemos todos los ciudadanos. Ningún ciudadano puede vedársele el derecho de acudir ante las autoridades para que se haga justicia. Porque si ya no existe la justicia por mano propia, es obvio que todos tenemos esa facultad de acudir ante la autoridad. Pero dice este autor, si se le priva a cualquier sujeto de acudir ante una autoridad, estaríamos negándole el derecho a la justicia que tenemos todos los ciudadanos guatemaltecos. Y ahora veamos el tema que corresponde a esta clase y es específicamente la pretensión procesal. Y aquí nos vamos a dar cuenta cuál es la diferencia. Ya vimos que la petición es un derecho que tenemos todos los ciudadanos. La acción es poner en movimiento el sistema de justicia y la pretensión procesal es la declaración de voluntad hecha ante el juez y frente al adversario. Es el acto por el cual se busca que el juez reconozca algo con respecto a una cierta relación jurídica. Acción es decirle al juez, mire, conozca un asunto en el que yo tengo conflicto con una tercera persona, pero ya la pretensión está ligada al caso concreto que estamos poniendo en conocimiento del juez. ¿Qué es la pretensión? Es decirle al juez qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que necesitamos que él resuelva o que reconozca, siempre basado en que existió una relación jurídica con la persona a la cual yo estoy demandando. Y pongamos un caso concreto. En un juicio de alimentos, al iniciar la acción, yo le estoy diciendo al juez de familia, mire, intervenga en mi caso. Esa es la acción, poner en movimiento y decirle, mire, necesito que usted conozca mi caso. Pero la pretensión en un caso de familia ya va a ser específicamente qué es lo que la parte demandante solicita que el juez resuelva. En este caso sería, mire, yo con esta persona procreé 3 hijos, por ejemplo, y nos separamos hace 2 años y él se fue de la casa. Durante esos 2 años él no me ha proveído alimentos. ¿Qué es lo que yo pretendo? ¿Qué es lo que yo quiero? Que usted, señor juez, declare la obligación que él tiene de proveerle alimentos a nuestros hijos. Y mi pretensión es que se comprometa a darme 500 quetzales para la manutención de cada hijo. Eso es un ejemplo, es una cantidad solamente como referencia, porque en el tema de alimentos va a depender con el poder económico que tenga el demandante. En un caso laboral, la acción va a decirle al juez de trabajo que conozca en relación al conflicto que yo tengo con un patrón. Pero la pretensión ya está relacionada a qué es lo que yo quiero. ¿Qué pretendo, señor juez? Fíjese que yo fui despedido de manera injusta. Mi pretensión es que se me reinstale. O fíjese que yo lo que necesito es que se me paguen mis prestaciones. O yo lo que necesito que le diga que respete X o Y derecho laboral que yo tenga. Entonces, para que les quede claro y sea fácil que ustedes comprendan la diferencia,
la pretensión está ligada a la voluntad o al deseo de el demandante, pero no es una voluntad o un deseo caprichoso, es una voluntad que está ligada con una vinculación jurídica que existe entre las personas. ¿Por qué? Porque a mí no cualquier dama me puede demandar por alimentos. Tiene que haber un vínculo, tiene que probar que yo estuve casada o que yo procreé hijos con ella. Tiene que haber esa vinculación jurídica. O no cualquier persona me puede demandar a mí diciendo que yo soy su patrono. Tiene que demostrar que existe esa relación laboral. Entonces, el término pretensión etimológicamente proviene de pretender, que significa querer o desear algo. La definición, bueno, entonces, si ustedes se dan cuenta, ya el concepto de pretensión procesal está relacionado con el derecho de petición, con la acción como tal y con proceso. Y de esa cuenta, Alvarado Belloso, que es un autor, describe o define la pretensión como la declaración de voluntad hecha en una demanda mediante la cual el actor, recuérdense que es el demandante, busca que el juez emita después de un proceso, es decir, después de que se lleven a cabo una serie de pasos ordenados y concatenados, el juez emita una sentencia, que es la finalización de un proceso, que resuelva efectiva y favorablemente el litigio. Recordemos la diapositiva anterior, pretensión está ligado a querer o a desear. Entonces nosotros le decimos al juez, mire, yo deseo que resuelva de esta manera. Pero para eso le vamos a proveer los insumos para que él pueda darnos o no la razón, o para que pueda resolver efectiva y favorablemente el litigio que estamos sometiendo a su consideración. Y también Guillermo Cabanelas define la pretensión procesal como el derecho, cualquiera que sea su solidez, que se alega para obtener una cosa o ejercer determinadas facultades. Cuando hablamos de independientemente de cuál sea la solidez de lo que nosotros pedimos, eso lo vamos a relacionar ya a una etapa específica en donde se conoce los medios de convicción o los medios probatorios, que son los que le van a dar menor o mayor solidez a nuestro planteamiento. Recordemos que en derecho todo debe probarse. Nosotros tenemos derecho a pedir, tenemos derecho a accionar, tenemos derecho a pretender, pero no basta únicamente con pedirlo o con desearlo, sino que tenemos que acreditarlo. Y en este caso vuelvo al ejemplo anterior. Si alguien a mí me demanda por alimentos, tiene que demostrarle al juez que los niños por quienes está demandando alimentos, existe esa vinculación. ¿Y cuál es la forma de probar el estado civil? Pues a través del certificado de nacimiento, en donde yo me reconozco como progenitor de esos niños. En caso la demandante dijera que yo soy el progenitor, pero no existe esa vinculación, primero se tendría que demostrar a través de un juicio de filiación que yo soy el padre. En el caso de derecho laboral, la solidez va a depender si existe un contrato. Si no lo reconoció, tienen que probarse primero la filiación. Porque si no, imagínense, cualquier persona podría ser demandada indicando que es progenitor de algún niño o niña sin que estuviera reconocido. Pero es la misma ley la que nos va dando las salidas y los pasos ordenados que deben seguirse.
las características de la pretensión es que se dirigen a una persona distinta a quien lo reclama. Esto es muy importante. ¿Por qué decimos que se dirige a una persona distinta a quien le reclama? Porque en el caso de una demanda de alimentos, a quien le estamos reclamando, sí, efectivamente, ahora existen las pruebas genéticas y es a través de esas que se puede demostrar si un niño se puede demostrar la paternidad. No vi el otro comentario. Creo que tenía que ver con la capacidad económica. Obviamente se tiene que demostrar a través de un informe de trabajo social o de un informe de ingresos económicos para que el juez pueda determinar cuál es la cantidad. Pero les decía que las características de la pretensión procesal es que esta va dirigida a quien la reclama, porque la pretensión nosotros se la hacemos al juez, pero a quien nosotros le estamos reclamando es al demandado. Y otra característica es que la pretensión o lo que nosotros deseamos es decidido por una persona distinta a quien lo solicita, ya que a quien definitivamente reconocerá su procedencia es el Estado a través del órgano jurisdiccional. Es decir, en estos dos casos, ese tercero a quien vamos a dirigir y quien resuelve es el juez. Y la tercera característica de la pretensión procesal es que es un acto de voluntad y no un poder o un derecho como es la acción. Esas son las tres características de la pretensión procesal. ¿Sí, Heidi Aguilar? Muy bien. Que regresemos a la diapositiva. Igual estas se las vamos a compartir, yo creo que el fin de semana, ¿no? En la de la clase anterior y esta para que ya se pongan a estudiar. Yo creo, si está Miguel Ángel por acá, yo creo que ya tenemos fecha de examen, ¿verdad? Muy bien, veamos la cara. Bueno, las dos están relacionadas con el juez, porque la primera dijimos que la pretensión o lo que el demandante desea se le pide a una persona distinta a quien le estamos reclamando, es decir, la pretensión la hacemos al juez, pero el juez no es la persona demandada. Y segundo, es decidida por una persona distinta de quien lo solicita. Es decir, no resolvemos nosotros, sino es ese tercero que es el juez. El juez, quien a través del Estado está investido de poder, que es lo que conocemos como la jurisdicción, y de la jurisdicción depende la competencia, que es la especialidad que va a conocer cada juzgador. Entonces, voy a tratar de que el fin de semana o a más tardar el día lunes les estemos enviando estas dos presentaciones y con esa ya tendríamos 5 presentaciones para que ustedes estudien. De la misma manera, repasen los artículos constitucionales y de la ley del organismo judicial que hemos visto en clase. Y yo creo que nuestro examen, pero lo vamos a corroborar en la próxima clase, es cuando regresemos del descanso de Semana Santa. Si no estoy mal, pero mejor se los voy a verificar. Nuestro examen sería el miércoles 19 de abril, pero lo vamos a corroborar. Así que tienen tiempo suficiente para estudiar. Espero que haya sido productiva la clase de hoy y de la misma manera yo siempre quedo a sus órdenes. Por lo demás, a cada uno de ustedes les deseo muy buena noche y que tengan un excelente fin de semana. Y primeramente Dios, nos vemos el miércoles. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado.